El día de hoy, jóvenes, en el curso de física, el primer tema del tercer bimestre, vamos a tratar estática. ¿Qué es lo que estudia la estática? Bueno, la estática viene a ser una rama de la física que se encarga de estudiar las diferentes fuerzas que actúan o se manifiestan en los fenómenos físicos. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Para que ustedes puedan tener un mejor concepto. Muy bien. Entonces, como ya les mencionaba, ¿no? ¿Qué cosa es una fuerza? Vamos a ver acá con una definición sencilla. Como acá menciona, la fuerza tiene como unidad al newton, ¿no? Y bueno, viene a ser una magnitud vectorial, puesto que la fuerza se puede representar con un vector, ¿no? Y recuerden que un vector tiene una orientación, un sentido, un módulo. La fuerza tiene todo eso, ¿no? Por ejemplo, si yo empujo un cuerpo hacia adelante o hacia la izquierda o hacia la derecha, ya le estoy dando ya una orientación, ¿no? Entonces, una fuerza es una magnitud vectorial, ¿no? Cuya unidad de medida es el newton. ¿Qué más debemos saber? Vamos a aprender las fuerzas usuales en la mecánica. La primera, jóvenes, vamos a ver qué es la fuerza de gravedad o peso. ¿Ya? En este caso vamos a asumir que se trata de lo mismo. Vean acá, por ejemplo, tenemos un cuerpo que en algún momento tiene una velocidad cero y está a cierta altura de la superficie. ¿Por qué caen los cuerpos? Es la pregunta, ¿no? Bueno, los cuerpos caen hacia la Tierra, hacia el centro de la Tierra específicamente, debido a la fuerza de gravedad o peso. Hay que recordar que peso y masa no son iguales, ¿no? Entonces, no olvidemos, jóvenes, que la fuerza de gravedad o peso, es decir, el peso se simboliza con W, ¿ya? Y la fuerza de gravedad es Fg. Entonces vamos a utilizar cualquiera de estas dos simbologías, W o Fg. ¿Cómo se determina el peso de un cuerpo? Multiplicando la masa de este cuerpo por la aceleración de la gravedad de la Tierra en este caso, ¿no? Entonces, m es masa, como acá lo señala, se mide en kilogramos, y a viene a ser la aceleración de la gravedad, cuyo valor aproximado es de 10 metros por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Qué otra fuerza debemos nosotros conocer? La fuerza de tensión, ¿ya? Antes de continuar con la fuerza de tensión, jovencitos, quiero recordarles aquí que la fuerza de gravedad, como ya te mencioné, es un vector, ¿no es cierto? Acá está siendo resaltado, espero que lo puedas ver. Este vector representa la fuerza de gravedad o peso. Y generalmente se dibuja desde el centro del cuerpo hacia abajo. A algunos les gusta dibujar desde la parte superior hasta el centro del cuerpo, lo que también es válido, ¿ya? Pero siempre se dirige hacia abajo, entre comillas, lo digo así, porque en realidad se dirige hacia el centro de la Tierra, ¿ya? Pero por cuestiones prácticas vamos a decir hacia abajo, ¿de acuerdo? La fuerza de tensión se genera en cuerpos como por ejemplo las cuerdas, las sogas o guías, cadenas, etc. Estos cuerpos, pues, al ser sometidos a cierta masa, como lo vemos acá, ¿no? Sufren una fuerza llamada fuerza de tensión, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si la cuerda en este caso se rompe debido al peso o masa del cuerpo? Bueno, diremos pues que no tuvo la suficiente tensión para mantener a a la cuerda completa, ¿no? Entonces la tensión ayuda de alguna forma a que la cuerda se mantenga como tal. Ya es la fuerza que evita que, en este caso, la cuerda se rompa. Vamos a ponerlo de esa manera. Otra fuerza que debemos conocerse es la fuerza normal. ¿Ya? La fuerza normal se origina
cuando los cuerpos tienen contacto con alguna superficie. Por ejemplo, puede ser el piso, ¿no? Puede ser el techo, puede ser la pared. Si algún cuerpo tiene contacto con cualquiera de esas superficies, se origina una fuerza llamada fuerza normal, ¿ya? Que va desde el cuerpo, perdón, desde la superficie hacia el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando estamos de pie mucho tiempo, empezamos a sentir un dolor en las plantas de los pies. ¿Debido a qué? Bueno, eso se debe pues a la fuerza normal que ejerce la superficie sobre nuestros pies, ¿ya? Entonces se grafica siempre formando 90 grados con la superficie. Acá podemos ver nosotros la fuerza normal ingresa hacia el cuerpo y forma 90 grados con la superficie. ¿De acuerdo? No con el cuerpo, sino con la superficie. ¿Ya? Otra cosa es reacción normal. Eso ya lo vamos a ver más adelante, ojalá, para poder diferenciar una con otra. ¿Ya? ¿Qué más? También vamos a ver lo que es la fuerza elástica. ¿Qué es la fuerza elástica? ¿Dónde encontramos fuerza elástica? La fuerza elástica se encuentra, jóvenes, en cuerpos que son capaces de restaurarse cuando son sometidos a alguna fuerza externa. A ver, me explico. Por ejemplo, el mueble de tu casa. Usted se sienta sobre el mueble o el colchón y, bueno, adquiere la forma de su cuerpo, pero cuando ya deja de sentarse sobre el mueble recupera su forma inicial, ¿no? Entonces, ese es un cuerpo elástico. ¿Debido a qué o qué origina que el cuerpo no se deforme de alguna forma o de alguna manera? Bueno, la fuerza elástica ayuda a que el cuerpo recupere su forma inicial. Pero no solamente se da en colchones o muebles, sino también se da en otros cuerpos, como el resorte, ¿no? Acá tengo un resorte, por ejemplo, que está en un estado natural, es decir, no está sometido a ninguna fuerza. ¿Qué sucede si yo coloco en su extremo un cuerpo? Bueno, el resorte se va a deformar debido al peso del cuerpo. Esa deformación que tiene el resorte se representa con la letra X, ¿ya? Y su nombre es deformación. Deformación que sufre el resorte. O también algunos lo llaman elongación, ¿ya? Caso contrario es, por ejemplo, cuando nosotros comprimimos al resorte, ¿no? También se va a dar una fuerza elástica, ¿ya? Bueno, para que el resorte recupere su estado inicial, debemos nosotros dejar de que el cuerpo que está en el extremo deje de apoyarse. ¿Qué pasa si yo corto aquí este resorte, no? Bueno, notaremos que el resorte empieza a encogerse, luego se encoge, se estira y así hasta recuperar su estado inicial, ¿no es cierto? Debido a la fuerza elástica. Más detalle de esto vamos a ver en un tema llamado movimiento armónico simple, ¿ya? Muy bien, ¿qué cosa es la fuerza elástica o cómo se encuentra la fuerza elástica? Multiplicando K por X. Recuerde que X era la deformación del resorte, ¿no? O que sufre el resorte. ¿Y qué cosa es K? K es una característica propia del resorte que se llama constante de rigidez o, como dice acá, constante elástica del resorte. Es decir, por ejemplo, esta constante permite definir si un resorte es fácil o difícil de deformarlo. ¿De acuerdo? Eso es lo que mide la constante acá. Y por último, vamos a ver lo que es el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué cosa es el diagrama de cuerpo libre? El diagrama de cuerpo libre es básico, jóvenes. Digamos que es la parte esencial de la física. Si usted no domina o no comprende diagrama de cuerpo libre, lamentablemente vas a tener problemas muy graves, tal vez, en el curso de física. Entonces, preste atención para que usted aprenda muy bien qué es el diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre, nosotros lo que vamos a hacer es representar todas las fuerzas que afectan a un cuerpo determinado. Acá tenemos tres cuerpos, una esfera, una cuerda
y la pared. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la esfera en este caso. Se puede hacer de la pared, si desea usted, también se puede hacer de la cuerda. Pero vamos a toparnos, o vamos a trabajar, mejor dicho, con esta esfera que está acá. ¿Cómo se hace? Lo primero que se hace es aislar al cuerpo, es decir, dibujarlo él solo prácticamente. ¿Ya? Y aquí se representa todas las fuerzas que nosotros acabamos de estudiar. Es decir, primero se grafica desde el centro generalmente hacia abajo la fuerza de gravedad o peso, que ahí está. Siempre la fuerza de gravedad o peso se va a dirigir hacia el centro de la Tierra o hacia abajo, como usted quiera decirlo. Ya, siempre. Nunca va a ir hacia la izquierda, hacia la derecha o a otro lado. Siempre va a ir hacia abajo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Como hay cuerda, también hay tensión. Y si nosotros recordamos, por ejemplo, en este caso, la tensión se da en los dos extremos o se genera de alguna forma en los dos extremos de la cuerda y en cualquier punto de la cuerda, ¿no? Es decir, la tensión se genera desde el extremo hasta un punto, ahí podemos graficar, o desde la cuerda, desde la esfera hasta ese mismo punto, ¿no? Aquí la tensión es la misma, ¿no? T y T. ¿Cuál de los dos se grafica? Bueno, se grafica el que está afectando a la esfera porque estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre de la esfera. Así que vamos a graficar solo al que afecta a la esfera. Por ello es que usted ve aquí que solamente hay una tensión que está apuntando hacia la pared, ¿no? La otra no está. Y por último, si hay contacto con la superficie, ¿no? Si vemos que hay contacto con la superficie, si el cuerpo tiene algún contacto con la superficie, en ese punto se grafica la fuerza normal, ¿sí? Ahí está, la fuerza normal. Como ya les mencioné, la fuerza normal ingresa al cuerpo, ¿ya? Ingresa al cuerpo y forma 90 grados con la superficie. La superficie en este caso es la pared. Entonces la pared es vertical, la fuerza normal va a ser horizontal con la condición de que forme 90 grados. ¿De acuerdo? Y como verás, aquí no hay resorte. Como no hay resorte, por lo tanto, no se graficará la fuerza elástica. ¿De acuerdo? Básicamente esas son las 4 fuerzas estudiantes que vamos nosotros a graficar el día de hoy. ¿Ya? Así que espero puedan aprender muy bien este tema porque es importantísimo. Vamos a ver por último lo que es el equilibrio de traslación, ¿ya? Es decir, las condiciones para que haya equilibrio. Nosotros vamos a ver dos tipos de equilibrio, el equilibrio estático cuando el cuerpo no se mueve y el otro equilibrio cinético cuando el cuerpo se mueve pero con velocidad constante. Es decir, si vemos que un cuerpo se mueve y aparece la aceleración, simplemente diremos que no hay equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, no te olvides que el equilibrio se presenta de dos formas, cuando el cuerpo está quieto y cuando el cuerpo se mueve pero con velocidad constante. No se olviden de eso. ¿Y qué significa que el cuerpo esté en equilibrio? Significa algo muy importante, jóvenes. ¿Ya? Significa que va a cumplir la primera condición de equilibrio. Es decir, todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo se van a anular. O en otras palabras, fíjense acá, acá tengo por ejemplo esta esfera y voy a hacer su DCL, se parece al caso anterior, ¿no? Su DCL sería así, fíjense, ¿quiénes son las fuerzas que vamos a representar? Son aquí P, que es el peso, ¿ya? T, que es la tensión, mírenlo ahí, lo estoy resaltando de amarillo, y la fuerza normal que está actuando aquí desde la pared. ¿No es cierto? Ahí están las tres fuerzas. ¿Qué se cumple cuando hay equilibrio? ¿No? Es decir, el cuerpo no se mueve, por lo tanto hay equilibrio. Se cumple pues de que los tres pueden formar un triángulo. Fíjense acá, de esta ecuación se puede establecer literalmente que las tres fuerzas deben formar una figura, un polígono o un triángulo en este caso, cerrado. ¿Ya? Si usted se recuerda vectores, ¿no? Acá la resultante es 0. No sé si recuerda usted. ¿Ya? Entonces estamos nosotros utilizando esa definición. ¿De acuerdo? Entonces se formó un triángulo rectángulo porque la fuerza normal es
horizontal y el peso es vertical. Entonces los dos forman 90 grados, por eso es el 90 acá. ¿De acuerdo? La tensión, bueno, está acá y estaría como la hipotenusa, ¿no? Presentándose como la hipotenusa del triángulo. Este triángulo es básico, jóvenes, porque nos va a ayudar a resolver diversos tipos de ejercicios. ¿De acuerdo? Otra cosita más es que si las fuerzas están en la misma línea, también se anulan. Vamos a ver un problema ahí para que usted lo pueda observar. ¿Ya? Entonces, fijémonos, jóvenes, en los ejercicios. Primer ejercicio. Bueno, el segundo en realidad. Realiza el DCL para el bloque. Bueno, acá no hay ningún bloque. Lo que la pregunta quiso decir es que realicemos el DCL para la esfera. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer para realizar el DCL? Primero vamos a aislar a la esfera y luego representar las fuerzas que afectan a la esfera. ¿Ya? Ahí está la esfera. Bueno, como usted recordará, todos los cuerpos que están en la Tierra van a tener un peso. Si tiene masa, va a tener un peso. ¿Y cómo se grafica el peso? La primera fuerza que estudiamos va desde el centro del cuerpo hacia abajo. Es decir, ahí está. ¿Ve usted ese vector que sale del centro del cuerpo hacia abajo? Correcto. Ese vector va a representar el peso o la fuerza de gravedad. ¿De acuerdo? Se puede representar con W, con FG o como vimos en un ejemplo con P también, aunque no es muy usado la letra P. ¿Ya? Entonces el peso siempre se va a representar de esta manera, jóvenes. ¿Ya? Hacia abajo. ¿De acuerdo? No importa cómo esté el cuerpo, siempre va a ir hacia abajo o hacia el centro de la Tierra. ¿Qué más? ¿Hay cuerda? No hay cuerda. Entonces, si no hay cuerda, no hay tensión. Por lo tanto, no voy a graficar tensión. ¿Ya? Siguiente punto. ¿Hay contacto con alguna superficie? Sí. Hay contacto con dos superficies. ¿No? Profesor, pero es una sola. No, son superficies distintas, muchachos, para nuestro caso. ¿Ya? Así que, si hay contacto con la superficie, vamos a encontrar normal. Es decir, el contacto está en este punto y en este punto de acá. Entonces ahí debemos graficar la normal. La normal, como te vuelvo a repetir, se genera por el contacto con la superficie. ¿Ya? ¿Y qué condición debe cumplir? Que la normal ingresa al cuerpo, como ya les mencioné, formando 90 grados con la superficie. Es decir, la primera normal más o menos debe estar así. Si usted lo coloca acá, va a formar 90 grados con la superficie. Y lo vamos a llamar normal 1. ¿De acuerdo? La siguiente está en este otro punto y más o menos sería así, formando 90 grados también con esta otra superficie. Y lo vamos a llamar normal 2. ¿De acuerdo? Entonces ya tendríamos nosotros el DCL para el bloque. Eso es lo que nos piden a nosotros encontrar. Profesor, y si yo quiero ver claves, bueno, en una clave, o si tuviera claves el ejercicio, ¿cómo graficaríamos nosotros? Simplemente vamos a ubicar un punto, ¿ya? Vamos a ubicar un punto y de ese punto vamos a hacer partir todas las fuerzas que encontremos. Acá encontramos 3, o sea, del punto para abajo es el peso. Ahí está. Del punto un poquito inclinado hacia la izquierda es N sub 2 y hacia la derecha es N sub 1. O sea, más o menos así iría, ¿no? Si nosotros queremos marcar alguna clave. Fíjate acá, más o menos así es como se formaría utilizando el eje de coordenadas. ¿Ya? Porque acá se va a formar un eje de coordenadas, pues. No sé si te recuerdas de trigonometría. ¿Listo? Muy bien. Vamos al siguiente problema, jóvenes. Problema número 2. Nos dicen si el bloque se encuentra en equilibrio, allá. Si el cuerpo está en equilibrio, no olvides que puede ser dos tipos de equilibrio, ¿no? Puede ser que el cuerpo esté quieto o que el cuerpo se mueva pero con velocidad constante. Aquí no nos aclara cuál de los dos casos es, pero para el caso va a ser lo mismo. Nos piden hallar el módulo de la fuerza de tensión. Muy bien, muchachos. Acá vemos que hay dos cuerpos que resaltan, que son la barrita, el cuadradito, ¿no? Y esta polea. Este cuerpo se llama polea. ¿Ya? Lo que vamos nosotros a hacer es graficar el DCL de este cuerpecito, de este bloquecito. ¿Por qué, profesor? Porque a este bloquecito le afecta la cuerda.
A la polea no, al bloque sí. Así que nosotros vamos a encontrar tensión en la cuerda. ¿Ya? Entonces hay necesidad de hacer el DCL del cuerpecito, de la barrita que está ahí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer su DCL. Empecemos. Primero se grafica el bloque. Ya lo he hecho un poco más grande para que usted pueda observar. Bien, vamos a graficar las fuerzas que afectan al bloque. Bueno, empezamos con el peso o fuerza de gravedad, que usted recordará que va desde el centro hacia abajo. Profesor, ¿qué tamaño le grafico? El tamaño que usted desee, pero no muy grande tampoco, ¿no? Ni tampoco muy chiquito porque de repente no lo vas a poder observar. Esta flechita que acaba de aparecer, que es un vector, va a representar al peso o fuerza de gravedad. ¿Ya? Acá está, peso igual a 30 newton, dice, ¿no? Porque, ¿de dónde saqué 30 newton? Bueno, acá ya les quiero hacer recordar lo que hicimos hace un momento, ¿no? El peso, no olvides, dice que se halla multiplicando la masa m, que es 3, por la gravedad g, que es 10. ¿No es cierto? Si usted multiplica este 3 por este 10 que está acá, ¿cuánto es? 30, pues. El peso se mide en newton, será 30 newton. De ahí sale el 30, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Hay contacto con la superficie? Y yo te preguntaría, ¿el bloquecito tiene contacto con la superficie? La respuesta es no. Por lo tanto, no hay normal. ¿Ya? ¿Hay cuerda? Sí, hay cuerda. Y acá está la cuerda. Vamos a graficar la tensión entonces en la cuerda. ¿Ya? La que justamente está afectando al bloque. Y se graficaría de este modo, ¿no? Es como si saliera la tensión del cuerpo, ¿ya? Así lo vas a graficar. En la misma cuerda como si estuviera saliendo del cuerpo. ¿De acuerdo? Ahí está la tensión que vamos a llamarlo T. Listo. Ahora te quiero mostrar algo más. La tensión que hay en esta cuerda, que está acá graficado, ¿no? La tensión T que vamos a encontrar, es la misma que hay en cualquier punto de la cuerda. Es decir, si por acá yo quiero hallar la tensión, profesor, bueno, disculpe que esté un poco chueco, pero el mouse no me ayuda, ¿ya? ¿Va a ser la misma? Sí, va a ser la misma tensión, ¿ya? Va a ser la misma tensión, ¿de acuerdo? Entonces, si se trata de la misma cuerda, la tensión no va a cambiar, jóvenes, ¿ya? Pero bueno, no es el caso ahora, ¿ya? Tal vez más adelante nos encontremos con un problema de ese tipo y ya vas a tener en cuenta lo que te dije, ¿no? Bueno, ¿qué más? ¿Hay resorte? No. Entonces son las dos únicas fuerzas que encontramos en este bloquecito. Ahora, importante que nos digan que el cuerpo se encuentra en equilibrio. Si nos dicen que el cuerpo se encuentra en equilibrio o si está en reposo o si tiene velocidad constante, cualquiera de los tres casos está en equilibrio. ¿Qué se cumple? Se cumple la primera condición de equilibrio. Profesor, pero ahí nosotros vemos un triángulo. ¿Qué se hace con dos fuerzas? Bueno, las dos fuerzas se van a anular. Es decir, por equilibrio, fuerzas que van para arriba son iguales a las fuerzas que van para abajo. ¿Ya? Las fuerzas que van a la izquierda van a ser iguales a las que van hacia la derecha. Entonces, la tensión T que va hacia arriba va a ser igual al peso W que va hacia abajo. Son las dos únicas. ¿De acuerdo? Deben ser iguales. Eso es lo que se cumple por equilibrio. Por lo tanto, yo sé que W o peso vale 30, entonces la tensión también tomará el valor de 30 newton. ¿Listo? Sencillo como lo podrás notar, siempre y cuando se aplique correctamente las definiciones que hemos visto en la teoría. ¿Ya? Vamos al siguiente ejercicio, ya que nos dicen, calcula la fuerza normal que ejerce el techo sobre el bloque de masa 4 kilogramos. Ahí está el bloque. Si se la sostiene con una fuerza de 90 newton, esta fuerza F vale 90 newton. ¿Ya? Muy bien, ¿qué pasa si yo no sostengo al bloque? Bueno, se cae, ¿no? Ya no va a tener contacto con el techo en este caso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Como las dos anteriores, haciendo el diagrama de cuerpo libre, perdón. ¿De quién? Del bloque. ¿Ya? Evidentemente, el bloque va a ser nuestro cuerpo que nos va a ayudar a resolver este problema. ¿No es cierto?
¿Cómo se hace el diagrama de cuerpo libre? Se dibuja primero el cuerpo solo. Empezamos a representar las fuerzas. Generalmente vamos a empezar a dibujar el peso. Va desde el centro hacia abajo. ¿Ya? Profesor, pero está un poquito hacia allá, no está en el centro. Bueno, no lo he hecho en el centro porque me voy a confundir con la fuerza F también. ¿Ya? Así que este peso lo estoy haciendo un poquito más allá. ¿De acuerdo? Ese peso vale 40 newton. Y algunos me preguntarán por qué, de dónde sacó que el peso vale 40. ¿Cuánto vale la masa, muchachos? La masa vale 4 kilogramos, como lo puedes ver acá. Masa de 4 kilogramos. Entonces, ¿cómo se halla el peso? Multiplicando masa por gravedad. Pues, ¿cuánto es 4 por 10? 4 por 10 es 40, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso es 40. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, ¿hay cuerda? No hay cuerda, así que no hay tensión. ¿Hay contacto con la superficie? Sí. El contacto está aquí con la superficie. Ahora, ¿cómo se graficaría la normal? Como te dije, la normal ingresa al cuerpo también. ¿Ya? Va a ingresar al cuerpo la normal. Es decir, la normal va a ir desde arriba hacia abajo. Es decir, está ingresando hacia el cuerpo. Vamos a decirlo así para que entiendas, ¿ya? Pero antes está la fuerza F, ¿ya? Ahí está la fuerza F, cuyo valor es 90 newton, como dice el ejercicio, ¿no? Lo estoy poniendo 90 ahí. Y ahora sí, vamos a graficar la otra fuerza, que es la fuerza normal. ¿Sí? La fuerza normal siempre ingresa al cuerpo. Y eso nos piden a nosotros determinar cuánto es su valor de esa fuerza normal. No te confundas esta N de normal con esta N de Newton. ¿Ya? Tenga mucho cuidado, por favor. Muy bien. ¿Qué hago para hallar la fuerza normal? Bueno, como nosotros vemos que el sistema está en equilibrio porque no se mueve, ¿no? Ojo, el problema no te dice que el sistema está en equilibrio, sino que se está deduciendo que hay equilibrio, o sea, el cuerpo no se mueve. Si el cuerpo está en reposo, entonces hay equilibrio, ¿ya? Y si hay equilibrio, diremos igual que el anterior, fuerzas que van para arriba igual fuerzas que van para abajo. Es decir, ¿quiénes van para abajo en este caso? Mira, N va para abajo. ¿Quién más va para abajo? Acá hay dos que van para abajo, entonces se suman N con W, pero W vale 40, es decir, N con 40 van para abajo. Lo sumo. Va a ser igual a los que van hacia arriba, pero el único que va hacia arriba es 90, entonces será igual a 90. Listo, 40 pasa a restar y la normal N sería igual a 50 newton. ¿De acuerdo? Mucho cuidado, no va a decir, profesor, se va la N y no vaya a ser eso. La normal N es igual a 50 newton. Sencillo como lo podrás ver. ¿Ya? Penúltimo problema. Acá nos dicen las masas de José y Carlos son 60 kilogramos y 80 kilogramos respectivamente. Calcula el peso de los dos juntos. Bueno, muchachos, esto simplemente es aplicación, ¿no? Para hallar el peso de José, nosotros sabemos que el peso se halla multiplicando la masa de José, que es 60, ojo, José tiene 60 kilogramos de masa, por la gravedad, que es 10. Es decir, 60 por 10, ¿cuánto es? 600. ¿Cuánto será el peso de José? 600 newton. Lo mismo hacemos con Carlos. Carlos tiene una masa de ¿cuánto? De 80. Es decir, para Carlos, para poder determinar su peso, será 80, que es su masa, también por 10, porque es la aceleración de la gravedad. ¿Cuánto es 80 por 10? 800 newton. Ya tengo el peso de José, que es 600 newton, y el de Carlos, que es 800 newton. Nos piden de los dos juntos. Bueno, simplemente sumamos 600 más 800, y el peso de los dos juntos será de 1400 newton. Aquellos que pensaron que era 140 kilogramos, es un error. ¿Ya? Muy bien, aplicativo, ¿no? Terminamos con el último problema, el cual nos dice, ¿no? Si el bloque se encuentra en equilibrio, bueno, acá sí nos dicen, ¿no? Acá sí nos aclaran que hay equilibrio, ¿de acuerdo? Calcula el módulo de la fuerza F. Bien, muchachos, hace un momento hemos visto dos problemas que cumplían la condición de equilibrio, ¿no? Y en la cual señalamos que las fuerzas que van para arriba son iguales a las que van para abajo. En este caso, también se cumple equilibrio, ¿ya? Es decir, va a haber equilibrio porque se encuentra en equilibrio. En este caso, nosotros vamos a decir que las fuerzas que van a la derecha son iguales a las que van a la izquierda. Es decir, ¿quiénes van a la derecha? Si te fijas, los que van a la derecha son F y 40. Acá está F, va a la derecha, y 40 también va a la derecha. ¿Te das cuenta? F con 40 van a la derecha. Entonces los voy a sumar a ambos, F más 40. Igual, a los que van a la izquierda. ¿Quiénes van a la izquierda? 80 y 20.
o 20 y 80, como lo quieras tú nombrar. Entonces sería 20 más 80. Se acabó. Si yo sé la condición de equilibrio, se acabó el problema, ¿no? Acá nos da 100, el 40 pasa a restar y F sería igual a 60 newton. Bien, muchachos, como lo podrán ver, no es difícil si nosotros sabemos aplicar muy bien las condiciones para el equilibrio o aplicar la propiedad que ya les mencioné, ¿no? Por favor, jóvenes, voy a subir la clase a YouTube, véalo ahí para que pueda hacer su tarea con tranquilidad. Y hablando de la tarea, en el módulo no hay página, no sale la página del curso de física. Así que, obviamente la tarea va a ser el que dice sigo practicando, desde el número 16 hasta el número 20. ¿Ya? Para el día miércoles 12, desde las 8 hasta las 6 de la tarde.